una nueva generación de regreso a casa tiene el alto honor de presentarte esta serie especial de conferencias dictadas por el pastor Pedro Sebastián Ibarra, adaptadas al formato de audiolibro, tituladas Gratitud. La cualidad de quien conoce la gracia divina. Octubre 2019, Buenos Aires, Argentina. Mi más profundo deseo en el corazón, es que mientras vayas escuchando este audiolibro, puedas alcanzar una nueva dimensión de intimidad en su presencia. Hemos orado para que eso suceda. Hemos clamado para que a través de estas palabras seas lleno de su espíritu, y trasladado a un nuevo nivel de intimidad con él. Ese es nuestro anhelo sincero y nuestro desafío. Te adoramos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, declarando que tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Primera parte. Capítulo 1. El poder de la gratitud. Eres un privilegiado, estás vivo. Puedes respirar, puedes reír, puedes amar. Mira al cielo y simplemente di gracias. La Biblia nos cuenta una muy interesante historia sobre alguien que decidió practicar el agradecimiento, y sobre otros 9 que optaron por lo opuesto, ser desagradecidos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11, 19. En este pasaje de los Evangelios, el Dr. Lucas nos pinta un muy interesante cuadro. ¿Cuál es ese cuadro? Por un lado tenemos a 10 leprosos. 10 personas que padecen de una enfermedad incurable. Por el otro lado tenemos a Jesús, el Salvador del mundo. Como todos sabemos, esta historia aconteció hace más de 2000 años y en esa época especialmente, la lepra era considerada una enfermedad de lo más impura. Un leproso era un intocable. Un ser indigno. Se creía que la lepra era el castigo que venía como resultado de algún terrible pecado personal o hereditario. La lepra es una enfermedad genética y sumamente contagiosa. Se va desarrollando lenta y paulatinamente, desfigurando al enfermo, destruyendo su cuerpo. A medida que la lepra avanza, se insensibilizan los nervios del tacto, al punto que el enfermo ya no siente ni el dolor, ni el calor. Mientras la lepra progresa se van desprendiendo las orejas, la nariz y los dedos de las manos y los pies, sin que el leproso lo note. Así de intensa es la insensibilidad que ataca un cuerpo con esa enfermedad. El leproso era separado de sus seres queridos. Era desterrado. Se los consideraba inmundos, Levítico 13, 46. Ellos debían vivir puertas afuera de la ciudad, sin poder acercarse a menos de 2 metros de una persona, incluyendo a los miembros de su familia. Esta gente no tenía dónde recurrir. En esa época no existían hospitales especializados. No había un organismo social que se ocupara de ellos. Su situación era extremadamente crítica. Semejante estado de dolor y aislamiento, los unía en un profundo silencio y desesperanza. A pesar de estar tan aislados, de algún modo, ellos recibieron noticias de Jesús. Esto trajo gran esperanza en el grupo. Su fama se extendió por todas partes, por todas las regiones alrededor de Galilea. Marcos 1, 28. Al recibir la noticia su clamor cambió. Dejó de ser una queja en medio de la desolación. Se volvió un clamor lleno de esperanza. Cuando la oración está impregnada de fe certera, es cuando Cristo aparece. En la atmósfera del lugar se había despertado gran expectativa. Cristo estaba cerca. Los comentarios corrían de boca en boca, y se multiplicaban. El Mesías venido de Dios está cerca. Él tiene el poder de sanar toda enfermedad.
La noticia de que Jesús sanaba a todos los enfermos de forma sobrenatural, llegó a oídos de esos leprosos. Esta noticia los conmocionó. Ellos pensaron, hay una salida para nosotros. Hay una esperanza. Ellos gritaron, no todo está perdido. Jesús se volvió la respuesta a su clamor. Por eso, al ver a Jesús, los 10, unidos en su dolor, acorde a su gran necesidad, comenzaron a clamar con todas sus fuerzas. Jesús. Jesús. Maestro, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Gritaron y gritaron, y a pesar de que eran 10 sonaban como una sola voz. Y fue tan intenso el clamor, que Jesús los escuchó. Jesús es nuestra única esperanza. Él es quien nos sana, quien nos da las respuestas. Él es la solución en medio de todo conflicto. En mi juventud, tuve una experiencia muy particular. Uno de mis pastores era un ex leproso. La enfermedad lo había afectado de tal manera, que su cara estaba desfigurada. Él era un líder nacional, un gran hombre de Dios. En una ocasión, mientras estaba dando un sermón, contó una anécdota que nunca voy a olvidar. Un día, mientras predicaba casa por casa, escuchó la voz de un niño, que desde dentro, decía: «Mamá, una viejita está golpeando la puerta». El pastor nos reflejaba, con su historia, su experiencia de vida en relación con el mundo, y como aún teniendo su rostro deformado, él daba gracias al Señor, quien lo había sanado de su enfermedad incurable, para poder testificar sobre la gloria de su reino. ¿Por qué recuerdo esta historia? Porque quiero que sepas que es Jesús quien te sana de la lepra del pecado. Jesús sigue siendo el mismo, su poder y su gloria no cambian. Así como estos leprosos llenos de una nueva esperanza, pusieron su fe en Jesús, tú también lo puedes hacer. En Jesús puedes confiar. Jesús no es una alternativa posible, Jesús es el único camino, la única verdad. No hay opciones. Solo Jesús. Al ver a Jesús los leprosos gritaron fuertemente. No consideraron su entorno. Ellos vieron su gran oportunidad. Su clamor estaba libre de toda vergüenza. La necesidad era grande, muy grande. Ante una gran necesidad, un gran clamor. Capítulo 2. El cielo en la tierra. El ferviente clamor de estos 10 leprosos produjo un mover del espíritu en aquel lugar. Los cielos fueron agitados, y la gloria del reino fue manifiesta en la tierra. La distancia entre el cielo y la tierra se acortó en ese instante. El reino, en donde todo es posible, llegó con su gobierno y su poder, trayendo el milagro y la sanidad a sus cuerpos. A una gran necesidad, una gran oración. Una gran necesidad, es la que atrae la atención del Rey de los cielos. Dios nos ayude a clamar con fe, a clamar con fuerzas. Siempre que hubo un avivamiento en el pasado, fue producto de un ruego intenso y desesperado. Un despertar espiritual surge donde hay hambre de Dios. Alguien se pone de rodillas, clama y las puertas de los cielos son abiertas, generando arrepentimiento masivo y genuina convicción de pecado. Si no hay clamor por el perdido, es porque el pueblo de Dios está cegado. Si no hay carga y dolor por el necesitado, es porque los redimidos han olvidado el propósito de su redención. El mundo necesita tener un encuentro con el amor de Jesús. Jesús es el único que puede otorgar salvación y vida eterna. He leído tantas historias maravillosas sobre el mover del espíritu en diferentes épocas y lugares. En Inglaterra, 1739, un hombre llamado John Wesley y un grupo de sus seguidores se unieron en un intenso clamor para detener las fuerzas del mal en esa nación. Ellos comenzaron a realizar campañas en las calles, en las plazas, donde estaba la necesidad. Ellos estaban suplicando al cielo por salvación, predicando sobre la necesidad de un nuevo nacimiento, y de forma sobrenatural las almas, por miles, se volvían a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Dios puso legiones de ángeles a disposición de este grupo de fieles, y a pesar de la oposición diabólica, el bien venció al mal en Inglaterra. Ese fue el llamado Gran Despertar. El mismo Wesley lo explicó así: oración ferviente, poderosa predicación del Evangelio, y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, generan conversión masiva de gente, cambio social y transformación de vidas. Ese fue su método.
El primer gran avivamiento de la historia moderna del cristianismo, surgió del corazón ardiente de un hombre apasionado por el poder de la oración. Esas historias me llenan de esperanza. Dios levante una nueva generación de chicos y chicas que salgan a las calles de Quilmes provocando sanidades en los enfermos, libertad en los cautivos, y transformación de vidas. Nuestra ciudad entera tiene que ser conmovida por un derramar del Espíritu Santo. Que las drogas no sigan destruyendo la vida de nuestros jóvenes. Que sea la luz de Cristo la que los ilumine. Que en lugar de ver los domingos a la mañana, chicas borrachas, casi desnudas, saliendo de esos antros de perdición, veamos vidas convertidas por el poder del Espíritu Santo. Señor, clamamos para que venga tu reino a la tierra, para que lo que pasa en el cielo, pase aquí, entre nosotros. Señor, trae salvación a las almas. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, deja que te alumbre Cristo con la luz de la verdad. Efesios 5:14. Que el poder de Cristo venga, cambiando los hogares, cambiando los ambientes, cambiándolo todo. Es necesario levantar un clamor. La necesidad existe, es real. El pecado está en las calles, y es mucho. Si algo te duele, ¿no vas a clamar con todas tus fuerzas? Los leprosos no toleraban más su situación y la enfrentaron. ¿Y cómo la enfrentaron? Clamando a viva voz. Ellos no dudaron, pelearon por su sanidad, pelearon por su milagro. El Señor contesta la oración persistente y comprometida. Si un juez injusto hizo justicia ante un ruego insistente, ¿no hará Dios justicia con sus escogidos, que claman a Él, de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 1:6-7. En estos días, recibí un hermoso libro. La biografía del misionero y pastor argentino, Francisco Di Velo, un gran hombre de Dios. El libro se llama Mi vida caminando con Dios. Un libro maravilloso. El pastor Francisco contó en su libro una historia que me impactó. Fue durante aquel extraordinario avivamiento de los 90. El fuego del Espíritu Santo había llegado a la Patagonia. En las cordilleras, en medio de la nieve, en un pueblito al sur de Esquel, llamado Teca. Un lugar famoso, por tener el índice más alto de alcoholismo y violencia doméstica. Sus 2 comisarías siempre estaban abarrotadas. Hasta que alguien sintió la carga, se puso de rodillas, y comenzó a clamar, y ese clamor desató los cielos. De los 800 habitantes, 400 se convirtieron. Una de las comisarías fue cerrada, debido a la disminución del pecado en el lugar. El clamor de un solo hombre generó una reforma social en la cultura y en las costumbres de aquel lugar. Eso me pareció maravilloso. Estos son días especiales. En Argentina se ha despertado una gran expectativa espiritual. Estamos creyendo en un nuevo despertar. Este año soñamos con ser 1 millón de personas orando a lo largo y ancho del país. La ecuación es la siguiente. Si 1 millón de cristianos ora al menos 1 hora por día, serán 1 millón de horas de oración diarias. Esto implica cielos abiertos sobre la nación. Esto implica una incursión sobrenatural del reino en la tierra. Es necesario que el Señor toque el corazón de las personas de esta nación. Es necesario que las personas vuelvan en sí. Esto solo puede suceder como producto de un intenso clamor. El Señor siempre contesta la oración. Por eso te decimos con todas las fuerzas: Señor, salva a Argentina. De algo no tengo dudas, Dios respalda la fe del que ora. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor encuentra una puerta abierta para hacer grandes cosas. Qué bueno es saber que Dios contesta la oración. Un día Dios apareció en nuestras vidas y nos dio un nuevo nacimiento, y desde ese día Él no ha dejado de obrar a nuestro favor. Estábamos muertos, espiritualmente hablando, y Él nos resucitó. Recuerdo esos tiempos donde el Espíritu Santo descendía con tanto poder, y todos quedábamos sumergidos bajo un manto de gloria. Muchos eran bautizados con lenguas celestiales, con visiones y profecías. Solían venir unas hermanas americanas que tenían una unción tremenda. Eran mujeres muy especiales. Ellas ministraban al Espíritu tocando un serrucho. ¿Tocando qué, pastor? Sí, lo que escuchaste. Un serrucho era su instrumento.
con un arco de violín o de cello, lo frotaban sobre la hoja del serrucho, y tocaban todos esos himnos inmortales. Gracia sublime, bienvenido Espíritu Santo, cuán grande es Él, y tantos otros. Ellas no tenían los medios, ni la profesionalidad de Ilson, pero sí tenían el Espíritu de Dios. Ministraban de una forma tan bella al Señor, que todos quedábamos bajo una unción tan poderosa. Como me gustaría tener esas grabaciones hoy, y volver a escucharlas. Nos sentíamos tan agradecidos con Dios en esos días. El Dios que estaba en esos avivamientos es el mismo siempre. Su poder y su unción no han cambiado. Siempre es el tiempo apropiado de ser agradecidos con Él. El agradecido vuelve cada día a los pies de su Salvador. El rey David lo hacía. Él se hablaba a sí mismo, persuadiéndose de no ser ingrato con su Señor. Bendice alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y Él es el que sana todas tus heridas. Él es el que te rescata del hoyo de la vida y el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 1, 5. La pregunta que tu pastor te hace hoy es: ¿cuál es tu clamor diario? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? Nos olvidamos de la cruz, y de su obra redentora. Nos olvidamos del Espíritu Santo, quien vela por nosotros cada día, y en cada momento, como nuestro refugio y consuelo. Un viaje, unas lindas vacaciones, pueden distraernos tanto. Pero, ¿podemos ser tan ingratos con el amor de Jesús? Te hiciste famoso y próspero entre tus semejantes, por el encanto con el que te adorné. Te confiaste de tus fuerzas y me negaste, te deshonraste a causa de tu buen nombre, y orgulloso de tus pecados, te volviste ingrato hacia mí. Ezequiel 16, 124, 15. El agradecimiento nos conecta con la fuente de poder espiritual, revelándonos nuestro origen y nuestro destino eterno. Toma tiempo para contemplar la creación. Centra tu atención en los milagros que te rodean. Practica el reconocimiento y la gratitud, y vivirás una vida de fe sorprendente. Capítulo 3. Un regalo incomparable. La gratitud es un don maravilloso que Dios nos ha regalado. Cuando tomas conciencia de lo que Dios ha hecho y de lo que hace por ti, y agradeces por ello, todo en tu vida cambia. Incluso, estando en medio de la más grande adversidad, si pones tus fuerzas en agradecer, verás cómo todo cambia. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Si existe algo que hará tu vida mejor, es el ser agradecido. Dios nos ha dado a todos esa capacidad. No importa cómo esté el saldo en tu billetera. No importan los éxitos obtenidos. No importa tu salud, ni tus logros, si tú no eres una persona agradecida, vivirás amargado. Siempre estarás insatisfecho evaluando lo que no tienes, lo que te falta. Ser agradecido te convierte en una persona bendita y feliz. Investigaciones científicas confiables lo han comprobado. Esos estudios han demostrado que las personas que practican ejercicios de gratitud cada día, mejoran su sistema inmunológico y se vuelven menos susceptibles al dolor. Mejoran la calidad del sueño y mejoran su digestión. El ser agradecido produce disminución del estrés, evitando que caigamos en pozos de depresión o angustia. Dios nos ha prometido que tendríamos vida abundante. Hoy te digo algo, escucha con atención por favor. La abundancia solo llegará a tu vida cuando sintonices con ella. ¿Cómo sintonizo, pastor? Con la abundancia del reino, viviendo en la tierra, rodeado de tanto pecado y de tantas tentaciones. En la gratitud está la respuesta. La gratitud es la llave maestra que abre la puerta de la abundancia en tu vida. Si en vez de pasarte el día mirando lo que te falta, te concentras en las maravillosas cosas que el Señor ha puesto en tus manos, tu vida será diferente. El Señor demanda que seamos agradecidos, porque la gratitud promueve la humildad. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Él es nuestra vida, nuestra esperanza y nuestro sustento.
La persona agradecida lo reconoce. La gratitud no nos permite olvidar de dónde Él nos sacó. La gratitud nos mantiene conscientes de nuestra identidad. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, para que Él crezca. Juan 1:27. Las situaciones difíciles por las que atravesamos, no son permitidas por Dios sin motivo. Dios no quiere arruinarte la vida. El Señor las permite porque a través de ellas, somos fortalecidos. Como dijo el pastor, sí, escuchaste bien. En medio de la debilidad más grande es cuando Él te da las mayores fuerzas. Todos buscamos la bendición de Dios para salir en victoria. Todos tenemos anhelos personales con los que soñamos. Buscamos, y después de un tiempo de pelear, nos quedamos sin fuerzas y vamos a Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hasta cuándo voy a seguir así, sin ver nada? Dios quiere causar una revolución en tu fe. Dios quiere hacer de ti, un hombre de fe firme y constante. Él quiere hacer que tu confianza en Él crezca cada día más. Tú vienes a mí, buscando una victoria para tu vida, pero yo voy a ti buscando ser quien salga victorioso sobre tu vida. Cuando menguo de mí mismo, cuando me rindo, cuando me vuelvo débil y Él me derrota, esa se vuelve mi verdadera gran victoria. Sí, escuchaste bien. Cuando Él me derrota, esa es mi verdadera victoria. Nuestros anhelos y sueños personales son nada comparado con el plan que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por eso hoy te digo, escucha bien por favor. Deja que Dios te derrote. En su derrota está tu victoria. Si Dios te vence, tú ganas. El diablo puede darte algunas cosas, eso es verdad, él tiene esa capacidad, pero hay algo que Satanás no te podrá dar jamás, eso se llama paz. El diablo no puede darte paz, porque él no conoce la paz. Él no sabe lo que es eso. La corona de victoria no es del diablo, ni nunca lo será, siempre fue y será de Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te humilles ante el diablo, humíllate ante Jesús. Esa es la mejor decisión que alguien puede tomar. Tu profesión, tu familia, tu importante empresa, tus títulos, todo es producto de la gracia inmerecida que viene de Dios. Las personas incapaces de practicar la gratitud, nunca están satisfechas con nada, siempre quieren más. Muy temprano, en el templo, un hombre joven lloraba porque no tenía zapatos, hasta que detrás de él escuchó el clamor de otro, que de rodillas, lloraba porque no tenía pies. Será necesario encontrar a alguien que sufra más que yo para aprender a apreciar y a agradecer lo que tengo hoy. Dios ha sido bueno con nosotros, pero lo que Dios hizo en nuestras vidas, no termina en nosotros. Como dice el himno, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo lo que Dios hace lo transformamos en gratitud para su gloria. No somos el producto último en este proceso. Todo lo que Él nos da, es transferido de vuelta a Él. Si no has actuado así, si estabas distraído sobre esto, ve corriendo a la Biblia, y lee el Salmo 51. Dile a Dios: dame un corazón limpio, renueva un espíritu para ti. No estoy hablando de que hayas pecado, de que te hayas metido en cosas oscuras. Me refiero a cuando estás atareado, cargado de actividades, distraído de las cosas de Dios. Es en esos momentos que vamos a Dios y Él nos renueva. Es ahí cuando clamamos con fervor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Capítulo 4. Un solo agradecido. Desde el comienzo, en la Iglesia de Libertad, siempre hubo un celo muy fuerte ocupando mis pensamientos. Es el de introducir a Jesús en el corazón de todas las personas del lugar donde Él me puso. Mi anhelo ferviente es que el nombre de Jesús sea el nombre más reconocido y admirado de toda la ciudad. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, se produce un cambio. La Biblia llama a eso arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestras malas decisiones. Nos arrepentimos de haberle dado la espalda al Señor. El arrepentimiento nos despierta, nos trae restauración, nos hace volver en sí, y nos vuelve agradecidos con Dios. El relato bíblico dice que eran 10 los leprosos, que los 10 tuvieron fe, y que fueron 10 los que clamaron a viva voz. Su gran necesidad los unió en una nueva esperanza.
Algo en el corazón les decía: es ahora o nunca. Esta es nuestra gran oportunidad. Conscientes de esa realidad, gritaron con todas sus fuerzas: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si recibes la noticia de que un ser querido tiene un cáncer terminal, ¿vas a orar en meditación? No. Vas a pelear, vas a clamar con fervor. Cuidamos lo que tenemos, peleamos por lo que amamos. Los 10 leprosos pelearon tenazmente por su sanidad. Me gusta cuando la Biblia dice: clamaron a viva voz. En una ocasión visité la iglesia bautista del pastor Rick Warren, Saddleback Church. Una bellísima iglesia, en la ciudad californiana de Lake Forest. Me sorprendí al escucharlo hablar del clamor ferviente. Por lo general, los hermanos bautistas critican a los pentecostales porque alzamos la voz y oramos con fervor. Ellos suelen decir que hacemos mucho ruido al orar, que no es necesario gritar tanto, que Dios no es sordo. El pastor Rick, sin embargo, dijo en esa ocasión: es verdad, Dios no es sordo, pero también es verdad que ningún grito puede poner nervioso a Dios. Los leprosos gritaron, y Jesús respondió al clamor. Con esto no te estoy diciendo que te la pases gritando por gritar, lo que sí te digo que hay ocasiones en las que debemos pelear por el milagro. Si hay que derramar alguna lágrima, derrámala. A una gran necesidad, una gran oración. Cuando Jesús les dijo que fueran al templo y se presentaran ante el sacerdote, los 10 lo hicieron. Todos fueron obedientes. Los 10 marcharon sin objeción. Los 10 leprosos clamaron por sanidad, los 10 recibieron la orden de presentarse ante el sacerdote, y los 10 fueron obedientes. ¿Y de los 10 cuántos fueron sanados, pastor? La respuesta que nos da la Biblia es muy precisa. Los 10 recibieron sanidad. La tarea por parte de Jesús fue perfecta. El problema fue que de los 10 leprosos, solo uno tuvo suficiente discernimiento para apropiarse del poder del agradecimiento y volver a Dios. Los otros 9 pecaron. Los otros 9 fueron ingratos. Solo uno de ellos, el extranjero del grupo, al ver que su cuerpo fue limpio, mientras caminaba rumbo al templo, sintió la necesidad de volver, para postrar su rostro en tierra, y dar gracias al Mesías. Como ya lo dijimos, la lepra, en tiempos de Jesús, era considerada una maldición sin remedio. Los leprosos tenían que portar una campana que anunciaba que estaban frente a un ser inmundo. Era frecuente ver grupos de leprosos viviendo apartados, en las afueras, en las orillas de los caminos. Algunos predicadores suelen comparar la lepra de aquel entonces, con la miseria espiritual y moral del hombre de hoy. Cristo sana todo tipo de lepra. Jesús no es un médico cualquiera. Él no solo limpia tu cuerpo, Él también limpia tu alma. Jesús les otorgó sanidad a los 10. Pero Él además quería que todos fueran salvos eternamente. Jesús nos quiere otorgar sanidad y salvación eterna a todos. Por eso Él preguntó con asombro: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? A ese leproso agradecido, Jesús le dijo: vete en paz, ya puedes volver a tu casa. Tu fe te ha salvado. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Una actitud de agradecimiento tiene el poder de convertir las dificultades en oportunidades, los problemas en soluciones y la pérdida en ganancia. El ser agradecido expande tu visión espiritual, comienzas a caminar en fe, como viendo en lo invisible. La gratitud es una práctica sagrada. Es una forma de conocer íntimamente a Dios. La gratitud nos eleva espiritualmente, y suaviza nuestro duro corazón. En lugar de vivir afanado día y noche por todo eso que tanto anhelas, aprende primero a ser agradecido por lo que ya tienes hoy. El ser agradecido, honra al Señor. El agradecimiento abre nuestros corazones al amor de Dios. Un corazón agradecido, es un corazón habitado por el Señor. Si estás en medio de una adversidad, sé agradecido por sus obras. Pon tu mirada en Dios. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque al ser agradecido me pongo del lado del Señor, y cosas del cielo comienzan a suceder en la tierra. Una iglesia agradecida a Dios, es una iglesia ungida. Hemos recibido el favor y la gracia de Dios. De eso no hay dudas. Está a la vista, miremos hacia atrás, y miremos ahora.
El favor y la gracia del Señor siempre han sido muy grande. Muy pronto cumpliremos 45 años con la obra, y en todo ese tiempo, nunca hemos dejado de ver la mano del Señor obrando a nuestro favor. El Señor siempre fue fiel. Dios ha sido bueno. La gratitud es la cualidad propia de quien conoce la gracia de Dios. La gratitud es algo que nuestro misericordioso Dios le concede a quien no lo merece. El hombre de Dios recuerda a cada instante la gracia que recibió por parte del Señor y es agradecido siempre. Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento. Él llenó el vacío que había en nuestro corazón. Su sangre derramada en la cruz limpió nuestros pecados. ¿Será posible venir a su presencia sin ser agradecidos? Así como un cuerpo enfermo muestra señales visibles de dolor, la ingratitud es una clara indicación de que algo en nosotros anda mal. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y como consecuencia, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Romanos 1:21. Capítulo 5. Ingratitud. Para entender mejor la gratitud, podemos utilizar el método retórico. O sea, estudiar lo que no es. Estudiar cuál es la característica opuesta a la gratitud. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias adversas a la gratitud? ¿Qué provoca en el hombre la ingratitud? El primer síntoma que se hace visible en un ingrato, es que olvida fácilmente los beneficios recibidos por su Redentor. La Biblia nos instruye claramente sobre eso. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría para nunca olvidar su obra de gracia. Canten salmos, himnos y canciones a Dios. Háganlo siempre con gratitud de corazón. Colosenses 3:16. Dios puso en nuestros corazones vida eterna. No podemos ser ingratos. Lo menos que podemos hacer es regresar a Él con gratitud, con alabanza, con celebraciones. El hombre agradecido siempre se beneficia del favor de Dios. Hoy les voy a decir algo poderoso, escuchen con atención. Si regresamos a Dios una y otra vez y lo hacemos con gratitud, el cielo se nos viene encima. El Señor quiere derramar el poder del Espíritu Santo en toda esta región. No tengan ninguna duda de eso. El Señor quiere soltar todo de su espíritu para derramar un nuevo despertar. Toda la zona sur va a ser incendiada por el mover del Espíritu Santo si abrimos nuestro corazón a Él. Si lo buscamos. Si pasamos tiempo de calidad con Él. ¿Es posible que un mover espiritual suceda en medio de una congregación de creyentes sin gratitud? No. Eso es imposible. Muchos de nosotros hemos llegado sin nada, desahuciados, y el Señor no solo ha sanado nuestros corazones, sino que ha restaurado nuestras familias, y nos ha prosperado abundantemente. Una actitud ingrata hacia Dios provoca que olvidemos quiénes éramos y a quién le debemos lo que somos hoy. ¿Acaso olvidaste de dónde el Señor te sacó? Un nuevo despertar del Espíritu no surgirá en medio de un pueblo ingrato. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Deseo estar parado en el lugar justo donde yace mi propósito eterno. Cuando el Señor vio a un solo leproso, preguntó, ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Debemos saber que la ingratitud es pecado. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe la condición de la humanidad cuando le dio la espalda al Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con infamia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les ha revelado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Proclamando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:18-22. Dios es una realidad. No hay excusa. La creación lo declara a cada paso. Dios aborrece el pecado, y su ira se manifiesta contra los que neciamente lo niegan. Nadie puede decir, Dios no existe.
Ante semejante despliegue de grandeza, belleza y poder, manifiesto a través de toda esta creación, solo un ignorante puede ingratamente pensar que no existe un controlador todopoderoso. La ingratitud es la hermana de la arrogancia y la prima de la autosuficiencia. Cuando tú no agradeces, pecas. Otro síntoma de la ingratitud es la desobediencia. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. El apóstol Pablo lo establece con claridad y contundencia. La gratitud no es opcional. Ser desagradecido es desobedecer un mandato divino. La ingratitud es una manifestación de orgullo. La ingratitud es la ostentación del yo falso. Es la manifestación de que el viejo hombre sigue vivo. La persona desagradecida es altiva y arrogante. Se aproximaba la muerte para Moisés, y era necesario exponer la ley nuevamente. Una nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. Todos los que el Señor había sacado de Egipto estaban muertos. Moisés quería impartirle a toda esa nueva generación el libro de la ley. Él no entraría con ellos. Antes de partir, él les dio la más importante advertencia. Tengan cuidado de no olvidar a Jehová, su Dios, no sean ingratos. Cumplan sus mandamientos, sus decretos y los estatutos que yo hoy les ordeno. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová que te sustentó con maná en el desierto, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8, 11, 18. La naturaleza caída del ser humano, lo inclina instintivamente a olvidar y a enorgullecerse. Olvidamos muy fácilmente el favor de Dios. Es por eso que Moisés instruyó a esta nueva generación, para que no se olviden y se enorgullezcan. ¿Cosecharemos frutos donde no sembramos? ¿Habitaremos casas que no construimos? Todo se lo debemos a Él. Todo es de Dios, incluso lo que somos. Tus habilidades vienen de Dios. Tu inteligencia viene de Dios. Tu estado físico viene de Dios. Todo es de Él, hecho por Él y para Él. Por eso, no hay excusas para no practicar la gratitud. Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. Romanos 11, 36. El leproso samaritano reconoció la fuente de su sanidad, y aunque iba de camino al templo, regresó a darle gloria a Jesús. El mundo puede que te diga: ustedes están locos, es solo cuestión de tener un golpe de suerte, y mi vida va a cambiar. El mundo puede pensar lo que quiera, pero yo sé muy bien que todo es producto de la gracia de Dios. Cuando vamos a Dios nos encontramos con un Dios inmenso y suficiente, y es ahí cuando se nos revela lo insignificantes e indefensos que somos. Un día Dios llenó mi corazón, para que yo se lo entregue a Él. Tantos años sirviendo al Señor. Pasaron modas, pasaron gobiernos, días de escasez y días de abundancia, pero nada me hará cambiar. Una y otra vez yo necesito volver a Él. Él es la fuente de mi gozo. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. El samaritano le dio a Jesús el lugar de preeminencia y privilegio que le correspondía, y Jesús le impartió su bendición. Tu vida puede ser totalmente transformada por Jesús, empieza por darle gracias. Gracias porque hay oxígeno en mis pulmones. Gracias por el sol de la mañana. Gracias por el pan de cada día. Conéctate con la abundancia que te rodea, y desconéctate de lo que te falta, y vivirás radiante. Simplemente sé agradecido. Por la mañana, cuando te despiertas, durante el día y por la noche, dale gracias a Jesús. Un acto de gratitud cambia el rumbo de tu vida. Te lo aseguro. Den gracias al Señor, porque Él es bueno y porque su amor es eterno. Salmos 117. Hoy mi alma te bendice porque no hay nadie más fiel que tú, mi amado Padre. Mi eterno Dios. Gracias por cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida.
Gracias por todas las puertas que abriste, pero aún más, te doy gracias por todas las que cerraste para protegerme. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu eterno amor. Gracias. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Amén.